¿No sabes sumar fracciones? No te preocupes, aquí te vamos a enseñar. Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a aprender a manejar fracciones, vamos a aprender a sumarlas. Considero que este tema es muy importante porque son cosas que podemos utilizar en nuestro día a día, no importando a qué nos dediquemos. Y es posible que más de uno aún se confunda al hacer estas operaciones, así que yo espero que este video te sea de utilidad. Considero que para poder aprender a manejar fracciones es necesario empezar con esto, miren. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Tenemos la fracción 1/2 y tenemos la fracción 2/4. Los que ya estamos acostumbrados sabemos que estas son equivalentes. Valen lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos fracciones son equivalentes? Pues nos vamos a fijar en este producto, miren. El que está dividiendo aquí, lo pasamos multiplicando acá. Entonces me quedaría 4 por 1. Y el que está dividiendo acá, lo pasamos multiplicando para acá. Entonces me queda 2 por 2. Que tenemos de este lado 4 y de este lado 4 también. Por eso es que son equivalentes. Porque en realidad son el mismo número. Son exactamente el mismo número, pero están representados de dos formas diferentes. Y entonces en general vamos a decir que dos fracciones A entre B y C entre D son equivalentes. Sí, pues lo que dije, A por D es igual a C por B. Si esto pasa, estas dos fracciones son equivalentes. Así de fácil. Hacemos unos ejemplos rápidos. 1/3 es lo mismo que 2/6, es decir, son equivalentes. También es equivalente a 10 entre 30. También es equivalente a -1 entre -3. Y por último, 7 entre 21. Todas estas son equivalentes. Y por ejemplo, 1/2 y 1/3 no son equivalentes. ¿Sí? Porque 3 por 1 es distinto de 2 por 1. Entonces está muy claro, ¿no? Y hacemos esto simplemente para no trabajar con números muy grandes. Por ejemplo, si tenemos 400 entre 1200. Los dos son números bastante grandecitos. Pero esto es equivalente a 4 entre 12. Y además esto es equivalente a 1/3. Es decir, conviene que siempre busquemos una expresión equivalente, pero con los números ya lo más reducido posibles. Es decir, encontrar su mínima expresión. En realidad lo que estamos haciendo es este número de aquí y este número de acá, escribirlos de otra forma. Por ejemplo, aquí podríamos escribir 400 como 4 por 100. Y el 1200 como 12 por 100. Entonces si se dan cuenta, esto es lo mismo que 4 entre 12 multiplicado por 100 entre 100. Pero esto de aquí es un 1. 100 entre 100 me da 1. Y en el paso siguiente estamos escribiendo 4 como 1 por 4. Y el 12 como 3 por 4. Sí, estamos sacando también un 1. Por eso es que esto me da 1/3. Entonces lo que estamos haciendo es, a estos números los estamos escribiendo como producto de factores de ellos mismos, ¿no? 4 es un factor de 400 y 100 es un factor también de 400. Entonces, en general, si un número, digamos, A, se puede escribir enteros, estamos hablando siempre de enteros, se puede escribir como otro producto de números enteros, estos números de aquí son factores
de este de acá. Digamos, esto es una factorización de A. Entonces repito, estos todos siendo enteros. Y entonces para encontrar una factorización, para ir reduciendo las fracciones, lo que hay que, valga la redundancia, lo que hay que hacer es encontrar los factores. ¿Cómo encontramos los factores de un número? Por ejemplo, 1200. Lo que hay que hacer es encontrar números que dividan a este de aquí y que me den enteros. Entonces hay que preguntarnos, vamos número por número. Empezamos desde el 1. ¿El 1 es factor de 1200? Sí, porque 1200 es lo mismo que 1200 por 1. Entonces esto es muy obvio, el 1 siempre es factor de cualquier número entero. Ahora, pasemos al 2. Entonces empezamos con el 2. El 2, al dividir este entre 2, ¿me da un número entero? Sí, 600. Entonces 2 es un factor de 1200. Hay que seguir viendo si el 2 otra vez divide a lo que nos quedó aquí. ¿Será que 2 divide al 600? Sí, porque 600 entre 2 es 300. Y repetimos, ¿será que el 2 otra vez es factor de 300? Sí, porque 300 entre 2 es 150. Y otra vez, ¿será que el 2 otra vez divide al 150? Sí, porque 150 entre 2 es 75. Ahora, ¿será que el 2 divide al 75? Ya no, porque 75 entre 2, ¿qué me da? 75 entre 2 me da 37.5, que ya no es un número entero. Entonces el 2 ya no divide al 75, de modo que me dio un entero. Y bueno, entonces el 2 ya no divide al 75. Hay que ir número por número. Nos preguntamos ahora por el 3. ¿El 3 divide al 75? Sí, porque 75 entre 3 me da 25. Ahora, ¿será que el 3 divide al 25? Ya no me da entero, porque 25 entre 3 es 8.333333. Entonces, el 3 ya no divide al 25. Ahora, nos preguntamos por el 4. ¿Tiene sentido preguntarse por el 4? No, porque el 4 ya está escondido aquí arribita. Por ejemplo, 2 por 2 es 4. Si el 2 ya no lo divide, pues el 4 menos. Entonces el 4 ya no nos preguntamos. El 5. ¿5 divide a 25? Sí, porque 5 por 5 me da 25. Y ahora, ¿será que el 5 todavía divide al 5? Sí, porque 5 por 1 me da 5. En cuanto nosotros ya obtenemos un 1 aquí, ya encontramos todos los factores, digamos los más básicos, los más primarios, los primos, los factores primos de 1200. Entonces, ¿qué rayos estamos haciendo con esto? Estamos encontrando los factores de 1200, pero no cualquier factor. Estamos encontrando los factores primos. Estamos escribiendo a 1200 como producto de sus factores primos. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Entonces, esto es una factorización de 1200. Ahora, cualquier producto de estos de aquí también es un factor de 1200. Por ejemplo, aquí arribita sacamos como factor al 100, ¿se acuerdan? No. Eso quiere decir que 100 tiene que ser producto de algunos de estos de acá. Qué interesante, ¿no? Sí, digo, no. Por ejemplo, 100
Lo podemos ver como 5 por 5 me da 25. 5 por 5. Y luego si 25 lo multiplicamos por 4, es decir, por 2. Por 2, eso me da 100. Entonces todos los factores de 1200 son productos de sus factores primos. También sacamos, por ejemplo, aquí como factor al 4. Y 4 es lo mismo, por ejemplo, que 2 por 2. ¿Interesante, sí o no? Oiga, profe, yo no sé qué es un número primo. Vamos a decir que un número es primo si este tiene dos divisores, únicamente dos divisores, y estos son distintos. Es decir, solamente lo pueden dividir el 1 y el mismo número. Entonces, nos preguntamos, número por número, ¿el 1 es un número primo? ¿Cuántos divisores tiene? Lo divide el 1. 1 por 1 es 1. Solamente tiene un divisor, no tiene dos distintos. Entonces, por esa razón, el 1 no es primo. Ahora, el 2. ¿El 2 es un número primo? Sí. Los divisores del 2 son el 1 y el 2. El 2 divide al 2 y solamente tiene esos dos. Entonces, sí, el 2 sí es primo. Ahora el 3. ¿Cuáles son los divisores del 3? El 1 y el 3. Entonces el 3 sí es primo. Ahora el 4. El 4 es un número primo. ¿Cuáles son sus divisores? El 1, por supuesto. El 2 también divide al 4, porque 4 es lo mismo que 2 por 2. Y el 4 también es divisor, entonces tiene 3 divisores distintos. Este no es primo. Ahora nos preguntamos por el 5. ¿El 5 es primo? Sí. Al 5 solamente lo dividen el 1 y el 5. Ojo que cuando yo estoy diciendo que son divisores, es porque al hacer la división me da un entero, por si no había quedado claro. Entonces, el 5 sí es primo. El 6 tiene como divisores al 1, al 2, al 3 y al 6, entonces este ya no es primo. Y así nos vamos preguntando qué números van siendo primos. Hay una lista interminable de números primos. Bueno, pero esos ya son temas un poquito más complicados. Pero considero que es muy bueno saberlo desde ahora. Y regresemos al tema principal de este video, que era aprender a sumar fracciones. Para poder sumar fracciones, empecemos por lo más fácil. 1/2, por ejemplo, más 1/3. ¿Cómo los sumo? Entonces, para hacer este tipo de operaciones, vamos a hacerlo un poco más visual. Del lado izquierdo tenemos, digamos, un pastel, si quieren verlo así. Del lado derecho también. Pero el primer pastel lo vamos a dividir en dos mitades. Y el segundo pastel lo vamos a dividir en 3 tercios. Entonces lo que queremos hacer es sumar una mitad más 1/3. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver a simple vista que 1/3 es más chiquito que una mitad. Entonces lo que estamos obteniendo es algo, digamos, más grande que una mitad, pero no llega a ser el pastel completo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es a simple vista, pero no sabemos exactamente qué fracción es esa cantidad. Pero ahora fíjense, ¿qué pasa si cada una de las mitades del primer pastel las dividimos en 3? ¿Qué tenemos? Tenemos que el pastel en realidad lo estamos dividiendo en 6 partes iguales. 6 sextos. Ahora fíjense, ¿qué pasa si del lado derecho a cada tercera parte la dividimos en 2? Otra vez, este pastel lo dividimos en 6 partes iguales. Y ahora fíjense, del lado izquierdo, una mitad equivale a ¿cuánto? A 3 de esos 6 pedazos. Y del lado derecho, lo que estamos haciendo es, una tercera parte equivale a 2 sextos. Y entonces cuando hacemos otra vez
la suma de lo que teníamos al principio, ya no viéndolos como un medio y un tercio, sino como 3 sextos y 2 sextos, ¿qué tenemos? Tenemos como suma 5 pedacitos iguales. 5 sextos. Y bueno, regresando a los números. ¿Qué significa que el 1/2 lo estemos dividiendo en 3? Lo que pasa es que al 1/2, sí, lo estamos dividiendo entre 3. Y esos 3 pedacitos, pues los estamos agarrando. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es al 1/2 multiplicarlo por este 1. 3 entre 3. Que obviamente esto es equivalente a 1/2. Valen lo mismo porque este es un 1. Y le estamos sumando 1/3. Pero este tercio lo estamos partiendo en 2. Y esos 2 cachitos los estamos tomando, los estamos agarrando. Entonces, al 1/3, lo que estamos haciendo es multiplicarlo por 2 entre 2. ¿Y cómo multiplicábamos fracciones? Pues era 1 por 3, que me da 3. Y 2 por 6, 2 por 3, que me da 6. Y lo estamos sumando a 1 por 2 entre 3 por 2, 6. Y cuando nosotros tenemos denominadores, se le llama lo de abajo, iguales, podemos hacer la suma sin complicaciones porque ya son la misma cosa, digamos. Entonces, cuando ya tenemos denominadores iguales, hacemos la suma 3 más 2. Si esto es lo mismo que 3 más 2 entre 6, y esto es lo que nos da el fabuloso 5 sextos. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos dos fracciones, A entre B y C entre D, la suma A entre B más C entre D la podemos resolver de la siguiente manera. A entre B, y esto lo multiplicamos por D entre D, que es un 1. Y le sumamos C entre D y lo multiplicamos por B entre B, que también estamos multiplicando un 1. Entonces es una manera de aprender a hacer sumas de fracciones muy fácil. Y bueno, haciendo un poquito más de cuentas, esto nos quedaría en realidad como A por D entre B entre D más C por B entre D por B. Pero B por D es lo mismo que D por B. Entonces, abajo simplemente lo dejamos como B por D. Y arriba tenemos A por D más C por B. Y así es como se suman las fracciones, así de simple. Y bueno, ¿para qué el rollo de las factorizaciones y de los números primos? Pues obviamente para hacer el trabajo más simple. Si tenemos, otra vez, si tenemos 400 entre 1200 y esto se lo queremos sumar, no sé, a 500 entre 1000. Si queremos hacer esta operación, se darán cuenta que multiplicar esto por 1000 pues ya nos da un número exagerado. No. Primero vemos si esto lo podemos reducir a algo más chiquito, que ya sabíamos que era 1/3. Y este también lo podemos reducir a algo más chiquito, que sería 1/2. Y esto no lo hice a propósito, pero me va a quedar otra vez 5 sextos. O bien, por ejemplo, si ustedes tienen dos fracciones y al final les da un número grande, por ejemplo, 8 entre 24, digamos, no es tan grande.
es bueno esto siempre reducirlo para no trabajar con números muy grandes. Y esto es lo mismo que... esto lo podemos dividir entre 8. Me queda un 1. Y este también lo podemos dividir entre 8. Un tercio. Por eso es importante saber factorizar. ¿Sí? Aquí factoricé... Aquí saqué como factor común al 8 arriba y abajo. Y bueno, hasta aquí se va a quedar la clase de hoy. Yo espero que haya sido lo bastante claro. Yo espero que hayas aprendido. Y si es así, ojalá nos puedas ayudar con ese like y compartiendo los videos. Ya sabes cómo eso ayuda aquí en YouTube. Y pues nos vemos en el siguiente video. Chao.